¿Continúo? Espérate que se conecten todos y continuamos. Listo. Dame un minutito que se conecten todos y continuamos. Es que les cuento, somos un grupo casi de 60 personas, entonces metodológicamente la idea es que sean hasta máximo 40 personas y realmente ha habido un interés de muchas personas para este curso, entonces por eso tenemos que armar grupos y esperemos que se conecten todos para arrancar. Bien, continúa, Leonela, por favor. Listo. También podemos destacar que George quiso darle a los espectadores una visión como que si ellos lo estuvieran viviendo al grabar solo desde el mismo ángulo, porque eso fue lo que hizo y hizo que el espectador no solo sintiera que estuviera viviendo, teniendo esa experiencia, sino que le diera una oportunidad de soñar y ver más allá de lo que se puede lograr con un poco de imaginación y perspectiva. También podemos destacar su innovación con la animación que se volvió tan famosa, que es lo de el cohete incrustado en el ojo de la luna y la luna triste, y eso trascenderá por muchas décadas más. Muchas gracias. Gracias también. Una cosa interesante de lo que dijiste y que tiene que ver es que esta película de Georges Méliès no solo que integra lo que habíamos visto la literatura, sino que este hombre era un ser que viene no solo de la magia, que él hacía magia del teatro, sino también él pintaba, él hacía sus propios bosquejos, él actuaba, ¿no? Entonces es un ser muy interesante, pero más allá de eso, del personaje que crea esta película de Georges Méliès, lo interesante es que combina varias artes, ¿no? Combina no solo el teatro, combina la fotografía, combina esto, los efectos especiales, la dramaturgia se basa en dos obras literarias, como mencionábamos al inicio, importantes, de La Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la Luna, de Wells, ¿no? Sino que lo que hace interesante esa película, y también lo que destacaron en las intervenciones, es esta parte gráfica, la imagen de la luna incrustado el cohete. Yo creo que es una imagen que todo el mundo la conoce y la relaciona con el cine, así de primera instancia. Y esto me lleva a un aspecto que creo que es importante, que tenemos que también ver con el texto que les mandé a leer, la importancia de la lectura de imágenes. ¿Por qué es importante la lectura de imágenes? ¿No? Antes de pasar a esto del texto y darles la palabra a algunas personas que quieren intervenir, quiero presentarles un trabajo audiovisual sobre la historia de la fotografía. No lo vamos a ver y después de eso continuamos. La fotografía es el procedimiento de obtención de imágenes con luz de forma permanente, y el término viene del griego foto, luz, y grafos, escritura. Su aparición en el siglo XIX hizo que se impusiera rápidamente en el campo artístico, sustituyendo en cierta medida al dibujo, gracias a la representación precisa y objetiva que hace de la realidad. Sin embargo, varios siglos antes ya se conocían las propiedades de la cámara oscura, un habitáculo que permitía el paso de la luz por un pequeño orificio con una lente, formando una imagen en la cara opuesta sobre la que el artista dibujaba, y que derivó tiempo después en una mesa portátil.
que denominó heliografía. Asociándose con Louis Daguerre, inventan el daguerrotipo en 1838. Con el calotipo de Fox-Talbot, progresivamente la calidad de la imagen se iba mejorando y reduciendo los tiempos de exposición, pasando a 30 minutos y más tarde a solo 30 segundos, por lo que no tardó en desbancar al daguerrotipo. También se producían avances en los materiales usados para fijar la imagen, que permitieron a George Eastman, en 1888, lanzar al mercado la primera cámara Kodak, y al año siguiente presentó el celuloide, un soporte flexible que aún hoy se utiliza. El único paso que restaba era la reproducción fiel del color, pero Thomas Young formuló hacia 1800 que los tres colores fundamentales, rojo, verde y azul, le bastan al ojo para reproducirlos todos. Más tarde, los hermanos Lumière trabajarían sobre ello con el autochrome, un sistema que reproducía unos colores similares a cuadros puntillistas. Gracias a este renombre que la fotografía había alcanzado, se convierte pronto en testigo del mundo y en un medio de denuncia social. Pese a mostrar la realidad que pasa delante del objetivo, la fotografía siempre reflejará la expresión del propio autor del instantáneo. Bien, luego de ver esto y un poco en base al texto que les había pedido que lo lean, lo analicen, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante la lectura de imágenes? ¿Por qué creen que es importante decodificar las imágenes? ¿Quién quiere participar, por favor? ¿Sí leyeron el texto? Sí, vamos con Byron, por favor. Sí, profe. Bueno, lo importante desde mi punto de vista es para analizar el mensaje que nos muestra la persona que tomó la fotografía. El mensaje o varios mensajes ocultos en ella. La representación del tema que sea, filosófico, político, un tema familiar incluso, se esconden detrás de toda esa imagen. Incluso de un paisaje, te puede mostrar incluso una escena oculta ahí. Puede mostrar una casa en el campo, y detrás de esa hay una gran historia, por ejemplo, de que una familia fue asesinada ahí en la Segunda Guerra Mundial y por eso esa casa es simbólica. Eso es lo importante de analizar la lectura de la imagen para comprender el mensaje oculto en ellas. Gracias. Gracias. Vamos con Leonela, por favor. Además de dar a conocer el mensaje que quiere transmitir el fotógrafo en sí, también podemos destacar que se podría decir que no solo transmitir ese mensaje, sino poder tener un conocimiento más amplio para poder admirar la fotografía en sí y sacar nuestras conclusiones del por qué o para qué o cómo se hizo la fotografía. Gracias. Gracias. Vamos con Nicolás, por favor. Ya, me parece que hay varios mundos detrás de una imagen, ¿no? Lo último que veíamos en este documental es como, no es una mera reproducción del mundo, la imagen como tal, sino también una mirada del autor. Eso creo que es lo principal para analizar la imagen. Y después técnicamente creo que eh, también hay elementos como la luz, como
digamos, el encuadre, el plano, que también quieren mostrar algo, ¿no? Aunque quien tome la foto no lo planea así, eh, estos elementos dan el mensaje de otra forma, ¿no? Y claro, también hay un contexto social, un contexto cultural, eh, una cosa profunda, ¿no? A veces uno puede tomar una foto porque le impacta lo que está pasando en el primer plano, pero atrás se ve, no sé, eh, una tala de árboles, de un bosque que ya no existe más y claro, estás tomando tal vez a dos personas discutiendo, pero hay un contexto detrás, ¿no? Entonces, creo que son como diferentes niveles de análisis que hay que tomar en cuenta para analizar una imagen. Bien, gracias. Ernesto, por favor. Pienso que lo más importante o la intencionalidad al leer una imagen, analizarla, es comprender cuál es el objetivo de la imagen, o sea, entender qué quiere expresar y, bueno, directamente el autor o fotógrafo. Y una vez entendiendo el motivo de la expresión de la imagen, uno puede ahí analizar los elementos más formales, por ejemplo, la luz, el encuadre y todo eso, y relacionar cómo tales elementos crean ciertas emociones de nosotros quienes vemos las imágenes. Bueno, ya sé yo. Bien, gracias. Vamos con Gary, por favor. Sí, la importancia de que se pueda leer una imagen, bueno, primero es que existe un método, ¿no? O sea, eso me pareció súper destacable del texto que nos enviaste. Es eso, saber que hay un método que nos va a permitir profundizar en apreciar la imagen. E incluso puede mostrar ciertas consecuencias sociales. Por ejemplo, en el texto decía acerca algo de eh, que, bueno, los primeros fotógrafos en Quito trataban de quitar lo feo de la ciudad, justo para mostrar una imagen positiva, ¿no? Entonces, bueno, si no hubiera este método que es como por niveles, donde se llega así a profundizar un poquito más, tal vez no supiéramos que la intención del fotógrafo tal vez fue ocultar ciertas partes feas, ¿no? O en otro caso, si es que fuera una fotografía documental, saber que la intención de tal o cual fotógrafo o documentalista es evidenciar ciertas cosas, ¿no? Que tienen incidencia social, ¿no? Eso me pareció súper importante. Sí, justamente lo que tú acabas de mencionar es importante porque es un hecho real que es más, es el abuelo de Coco Lazo, un fotógrafo muy reconocido nuestro, ¿no? Que por encargo comenzó a limpiar, ¿no? A los indígenas de las fotos. Él tenía que presentar solo la gente aristocrática y los indígenas que pasaban por la calle en esa época. Hizo un proceso de borrar esas imágenes para que en la impresión quede solo cierta gente de la sociedad. Un poco lo que decía, para blanquear la sociedad, para ocultar esta parte indígena de la sociedad. Eso nos lleva a la reflexión de cómo se puede manipular las imágenes o cómo manipulamos las imágenes. Ninguna imagen, sea fotográfica, sea cinematográfica, sea digital, no lleva un contexto de manipulación. Siempre estamos manipulando las imágenes. Cualquier persona que registra algo
está manipulando la imagen. ¿Por qué? Porque si yo tomo la decisión de ubicarme en este lado de la vereda, estoy ya parcializando la realidad y tomando solo un segmento de esa realidad. Si me paro al otro lado, voy a ver otra realidad. Entonces, y no quiero mostrar. Y esto es un poco lo que ha pasado y está pasando en nuestro país, en nuestra realidad. Yo recuerdo lo de octubre, lo que pasó en Quito, ¿no? Que la televisión, digamos, oficial o la televisión comercial mostraba un punto de vista cuando la gente en la calle, cuando los fotógrafos, digamos, jóvenes o eso, mostraban otra realidad. Entonces, mi pregunta, y por eso también el texto, va más por ese camino, porque nosotros tenemos que aprender, como decía Ulises Estrella, a decodificar la imagen, a leer la imagen, no solo desde el punto de vista técnico, sí, es importante el encuadre, la composición, la regla de tercios, todo, digamos, toda esta parte técnica que conforma una imagen, sea fotográfica, sea cinematográfica, pero también tenemos que nosotros aprender a decodificar lo que está ahí detrás. Volviendo, por ejemplo, a la película de Georges Méliès, él hace una crítica también a su sociedad, ¿no? Y esta crítica está también basada en el libro de Wells. Wells era una persona que criticaba mucho este mundo desarrollado, capitalista, y en su novela Dos hombres en la luna o Los primeros hombres en la luna, ¿no? Hace una crítica de que esta sociedad está tan descompuesta que tiene que viajar un científico y un aristocrático para encontrar un nuevo mundo, viajar a la luna. Entonces, siempre hay esa crítica a lo que está pasando. Y creo que no solo como realizadores, que muchos de ustedes quieren serlo, sino como espectadores y muchas personas como educadores también o como comunicadores. Yo creo que sí es importante tener una posición frente a lo que se está presentando y también tener una posición frente a lo que nos dan, a lo que nos, en este caso, estamos consumiendo. No sé si ustedes vieron un documental que está en Netflix sobre lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos hace 8 años, cuando estaba compitiendo Trump con Hillary Clinton. Pues ahí se vio cómo en la actualidad se maneja y se manipula la información y las imágenes, ¿no? Una compañía inglesa lo que hizo es comprar toda la base de datos de Facebook, de los gustos de las personas, y comenzó a mandar información política direccionada hacia los gustos de las personas. Esto hizo que el cambio, que en las encuestas Hillary Clinton era la que supuestamente ganaba, ¿no? Esta compañía comenzó a manipular de tal forma la opinión del electorado en Estados Unidos que Trump ganó ampliamente, ¿no? Entonces, un poco la reflexión, y ya les voy a dar la palabra, que les quiero hacer, es que no podemos seguir viviendo en un mundo tan manipulador sin tener una posición crítica con respecto a las imágenes, ¿no? Muchas veces la gente pasa mucho tiempo en su celular revisando los mensajes de Facebook, los TikTok, todas este bombardeo de imágenes que tenemos cotidianamente en nuestros dispositivos, pero realmente estamos analizando todo lo que recibimos, estamos procesando eso, o somos parte de ese grupo alienado y alienante de consumir solo lo que nos mandan, ¿no? Las noticias falsas, reproducimos muchas cosas que no son verdad. Entonces, yo creo que como comunicadores o como cineastas, o como la posición que cada uno decida tomar en la vida, sí es importante tener esa reflexión
sobre qué pasa con las imágenes, porque, como digo, ninguna imagen es inocente. No sé si alguien quiera participar con respecto a esto. Hay algunas personas que han levantado la mano. Voy a empezar a dar la palabra a Lisette, por favor. Bueno, con respecto a la pregunta inicial, mi punto de vista es que una imagen no puede estar vacía, siempre necesita una interpretación. Y el momento de tener esa interpretación, porque eh, y igual, al momento de codificar la imagen, nunca es subjetiva, objetiva, siempre debe ser subjetiva. Y yo creo que es importante porque así la imagen toma más fuerza y toma más contexto y le da una profundidad al concepto de la imagen. Un ejemplo, lo que actualmente está pasando en Colombia, al momento de ver las imágenes de las personas en la marcha, no solo vemos una persona tapada la cara alzando un brazo, sino vemos a alguien luchando por sus derechos y un derecho colectivo. Además de eso, creo que la fotografía tiene una memoria colectiva y es por eso que toma tanta fuerza algunas imágenes que hasta la actualidad se las recuerda muy bien. Con respecto a lo que acabo de mencionar, es súper fuerte en la realidad que vivimos ahora y mucho más que está influenciada por las redes sociales y la era digital. Entonces, es importantísimo y mucho más ahora codificar y entender las imágenes y lo audiovisual, lo que estamos consumiendo como persona. Muchas gracias. Bien, gracias. Vamos con Vladimir, por favor. Sí, Carlos. Además, quería acotar algo que me parece fundamental de acuerdo al documento que nos enviaste. Y tiene que ver con el contexto, ¿no? Y el periodo en que una fotografía se puede ver. Es decir, la interpretación o el análisis que se puede dar de la misma tiene que ver mucho, más allá de la fotografía, el contexto actual, con lo que se puede interpretar a futuro. Es decir, que podría variar mucho el criterio de una imagen. Eso es lo que quería decir. Bien, gracias. Vamos con Ramiro, por favor. A ver, me parece que desde lo racional efectivamente es muy importante el que aprendamos y que podamos buscar estos significados explícitos y los un poco más ocultos. Entonces, en ese sentido, sí, es importante que podamos preguntarnos quiénes, dónde, cuándo, en las imágenes gráficas, en las fotografías. Y también la connotación, ¿no? Que está un poco más oculto, esos otros sentidos que están ahí presentes. Pero más allá de eso, yo también quisiera resaltar la fuerza, el poder que tiene la fotografía, que va más allá de lo racional. Me parece que la fotografía sí tiene una fuerza que te genera una impronta, que te genera una conexión inmediata con lo afectivo, con lo interno. Por ejemplo, en la película es increíble, en la película de Méliès, lo que nos queda mucho es la imagen de la luna de Méliès. Es una imagen, no es una escena. Es toda esa potencia y esa fuerza que tiene la fotografía, pero que rebasa lo racional y que me parece que genera esas conexiones inmediatas con las cosas que llevamos dentro. Bien, muchas gracias. Vamos con Iván, por favor. Sí, buenas noches con todo el colectivo que está en esta reunión. Pues la lectura de imagen, ya en el texto lo estábamos explicitando, nos muestra, así como un literato, un escritor, nos narra una escena, pues con el invento de la fotografía, nos ayuda a recrear y ampliar más la imaginación y dar crédito a los contextos de lo que estamos observando. Cuando nosotros nos proponemos hacer una lectura de imágenes, tenemos que también tener implícito el conocimiento tanto lógico, histórico, social, etcétera, para poder de esa manera interpretar en una forma positiva
e incluso con veracidad todas las cosas que estamos observando. Si bien es cierto, en la actualidad, con el desarrollo tecnológico y el mundo electrónico, esto nos ha cambiado mucho más rápida la situación, y precisamente quien no sepa una parte histórica, un contexto político o incluso la estadística y todos los elementos juegan y se interponen con la imagen, con el objeto de tener un concepto real y acabado a la idea que está siendo transmitida al observador. Por ahí. Gracias, Iván. Vamos con Johanna, por favor. Bueno, pensaba también en la cuestión política de las imágenes, digamos, sumado a lo que decías antes, Carlos. Claramente las imágenes y la reproducción de las imágenes y según lo que se va canonizando a nivel imagen, hace que ciertas cosas o ciertas formas y maneras de hacer dentro de la cultura se posicionen, digamos. Pasa mucho con los cuerpos de las mujeres, es decir, con la cosificación de los cuerpos, es decir, tener una mirada de los cuerpos, por ejemplo, en las comunidades afrodescendientes hipersexualizada, o suprimir, como pasaba en el caso este de la fotografía en lazo, suprimir a toda una cultura dentro de la fotografía para establecer un régimen visual colonizador, digamos, que va a hacer va a producir, digamos, la opresión, la supresión, digamos, de ciertas corporalidades que no están dentro de lo que políticamente se está instalando dentro de una sociedad. Entonces, me parecía interesante poder aportar esa mirada política que se produce cuando una imagen hace su performance en la visibilidad, digamos, en el acto visible. Eso. Bien, gracias. Vamos con Ramiro, por favor. Ramiro, tenías levantado la mano. ¿Quieres decir algo? Por favor. No, ya intervine, gracias. Ah, ya. Listo. Vamos con Vladimir. O también ya. Sí, ya. Ah, ya. Carlos, Entonces, vamos con Natalia, por favor. Muchas gracias. Yo me ponía a pensar en esto de la era digital y recién, bueno, leí un artículo de esto que se llama la economía del creador o algo así, no sé cómo traducir bien esto, pero bueno, era justamente esta idea de que antes la opinión pública estaba manipulada justamente como, qué sé yo, por 4, digamos, o 2, no sé, grandes poderes mediáticos, hablando de los países, ¿no? Y bueno, cuando se empieza a digitalizar y todos tenemos la capacidad de contar historias, contar verdades, no necesitamos equipos caros de video ni de fotografía para poder contar otras visiones, y se crea toda esta economía, bueno, que inclusive se monetiza, ¿no? De los youtubers, de los tiktokers, de los medios alternativos. Y eso nos da una ventaja para democratizar la información y para democratizar los emprendimientos. Es algo muy bueno por un lado, pero por otro también hay la posibilidad de que se cuelen igual poderes mediáticos o poderes políticos, digamos, no sé, que generen de igual manera sesgos, como bien se dijo, por ejemplo, esto de Cambridge Analytica, en el caso de Trump. El otro día, por ejemplo, TikTok también tiene estos problemas de, al ser una plataforma china, hay muchos sesgos en donde, por ejemplo, se trata de invisibilizar etnias, invisibilizar diversidades sexogenéricas. Entonces, tenemos que igual, aun cuando es tal vez quizás más democrático, estar alerta y es más difícil, porque es tanta la información, tanta que tenemos ahora, ya no es solo, qué sé yo, en nuestro caso, Teleamazonas o Covisa, no sé, o los
los periódicos, sino que ya están las redes y es difícil, ¿no? Lo que comentaban los compañeros de mantener esta visión crítica y estar alerta cuando de alguna manera no sabemos cuál es el sesgo que está detrás, como preponderante ahí, ¿no? Y es un buen recordatorio de estar siempre verificando y contrastando, ¿no? Verificando y contrastando y formándose en lo que uno está leyendo y en el contexto en el que ocurren las cosas. Bien, gracias. Paul, por favor, esta va a ser la última intervención antes de... yo voy a participar después. Paul, por favor. Listo. Creo que también algo para complementar que nos habían comentado los demás es que la fotografía, bueno, empezando desde la imagen y posterior el campo audiovisual se vuelve uno de estos espacios de resistencia. Uno de estos espacios de resistencia porque a través de ello pueden mostrar posturas. Hay que saber también entender cuáles son las personas que están accediendo, disculpen, estoy recibiendo una llamada, pero cuáles son las personas que están accediendo a estos contenidos, desde dónde se están mostrando estas diferentes posturas, y creo que eso es la importancia de la imagen actualmente y después lo que vendrá, quiénes están produciendo esto y qué contenido también estamos recibiendo, ¿no? Bien, gracias. Una cosa que dijo Natalia y que me quedó dando vueltas es que vivimos, si bien en un mundo en donde el acceso a la tecnología hace que ya no sea el hacer cine como era antes, que si no tenías una cámara 35 milímetros, si no tenías la Nagra, si no hacías el Dolby Stereo, no podías hacer cine. Si bien ahora hay más facilidades con la tecnología para comunicarnos, para expresarnos, pero seguimos, yo sí diría, igual de amarrados o de manipulados por los medios. Si ustedes se ponen a ver las plataformas que ahora manejan toda la comunicación audiovisual, Netflix, Amazon, Disney, siguen siendo plataformas norteamericanas o plataformas que tienen capitales europeos y que son los que controlan todo el mercado audiovisual a nivel mundial, en donde sí, si bien entran más producciones latinoamericanas, pero también qué producciones latinoamericanas son las que entran. Seguimos siendo vistos como el continente tercermundista de que si quieres sobrevivir tienes que ser narco o tienes que estar vinculado a eso, al narcotráfico, ¿no? Si eres mujer, mucho más o peor todavía, porque tienes que ser la amante del narco para poder brillar o deslumbrar. Entonces, el problema es que si bien en la actualidad con la tecnología se puede acceder más, pero el control tanto de medios de comunicación, el control de la distribución y el control de las redes y de todo esto sigue en manos de cierta gente que lo que hace es utilizar y manejar esa información. Como les digo, yo no he visto hasta ahora en ninguna de las plataformas, ni en Disney, ni en Amazon, ni en Netflix, que se esté manejando otro tipo de películas, otro tipo de cine, otro tipo de series. Todo lo que nos llega a América Latina y al mundo son series, esto que tiene que ver, ustedes se pueden analizar así fríamente, con los narcos, la Reina del Sur, el Chapo, todo esto está manejado con respecto a las historias de América Latina. En España, con la película o la serie esta que fue muy famosa, La Casa de Papel, ¿quiénes son los que llegan realmente a sobresalir? Son los delincuentes, son los que se proponen asaltar, y si bien tienen, digamos, una posición supuestamente contestataria, pero se quedan en ese campo de ser
eso, delincuentes y no tienen otra posición. Entonces, yo creo que en la actualidad, y por qué también la importancia de este taller, es que no solo tenemos que mirar, como se dice, hacia el norte, o no solo tenemos que mirar hacia poder entrar a hacer cine en estas plataformas. Y yo creo que es hora también de reflexionar cuáles canales alternativos tenemos para distribuir nuestras producciones que no compitan con ese mercado, o por qué tenemos que seguir esas reglas del mercado para distribuir nuestras producciones. Porque en este caso, por ejemplo, cosas que se hacen en Ibarra o cosas que se hacen en el Oriente, el público de Quito, de Guayaquil, nunca se entera. Entonces, un poco dentro de las reflexiones que nos hemos hecho también como Cinemateca Nacional y dentro del trabajo que hacemos de difundir cine alterno que no se ve en las salas comerciales, es también que debemos crear plataformas propias en donde tenemos que visualizar lo nuestro. Y uno de los trabajos que estamos empeñados como Cinemateca Nacional es primero rescatar la memoria de tantas producciones que se han hecho y que están dispersas ahí en cada una de las provincias. Están dispersas esas producciones, ¿no? Esas producciones que han hecho mucha gente, interesantes, se quedan ahí, en el grupo de amigos o sea, en el cineclub, pero no trascienden más allá de eso. Entonces, como repito, debemos buscar mecanismos que nos permitan, primero, poder visualizar entre nosotros esas producciones, ¿no? Y segundo, el trabajo de crear redes de difusión que nos permitan romper ese cerco mediático que tenemos con estas grandes cadenas. Bien, no sé si alguien quiere participar en esto. Igual ya mismo se nos corta en unos 3 minutos, pero igual nos volvemos a conectar, por favor, para tener la tercera y última charla de esto. ¿Alguien quiere? Nuria, por favor. Carlos, buenas noches. Yo quería participar al respecto de este tema. Sí, bueno, Sí, habían levantado la mano. Sí, para poderles darle ahí. Vamos, Nuria, por favor. En este tema que acabamos de tocar, pienso que el monopolio que se tiene a nivel del cine con el sistema que nos maneja es muy difícil de romper. Y eso se ha visto con directores de cine muy connotados que incluso han muerto por hacer denuncia que ha sido tomada por este monopolio y por este sistema de una manera muy confrontativa y que ha hecho que estos directores tengan que desaparecer. Y lo mismo pasa con el periodismo de denuncia. Yo quisiera que pudiéramos un poco ahondar de qué manera se puede romper con este sistema monopólico, con este sistema que no nos permite, sino lo que es más fácil sumarse con el TikTok y con banalizar el mensaje que se puede dar a través de los medios audiovisuales y no poder realizar denuncias fuertes y denuncias importantes porque el sistema no lo permite. Creo que es un tema que deberíamos analizarlo para poder proponer algo creativo dentro de este tema. Gracias. Gracias. Milton, por favor. Gracias, Carlos. Aprovechando los segundos. Pues sí, la imagen, la fotografía, a ese momento nos vende todo. Considero de que cuando uno captura la imagen, te da esa sensación de que pues lo absorbes todo y lo tienes todo. Mientras tanto, pues obviamente el film o la película tienes que retroceder para coger justo ese rato. Estamos ahora en estos momentos de los hermanos de Colombia, nos envían fotografías, entonces son tan decidoras de un niño de 10